inesperadas. Y Fernando, exactamente qué es lo que vas a compartir con nosotros. Bueno, parte del título del congreso tenía que ver con los miedos y con la incertidumbre en estos tiempos, y precisamente voy a hablar sobre eso, sobre cómo nos limita el miedo para poder alcanzar nuestra felicidad, ¿no? Y recursos para abordarlo, estrategias para abordarlo, entenderlo, para poder utilizar herramientas de la polaridad para poder compensar, ¿no? Manejar y gestionar mejor el miedo. Y luego también compartiré una técnica que hace ya décadas que desarrollé dentro de terapia de polaridad para liberar somáticamente el miedo, ¿no? Como se instala, es como un animal que ante una situación de miedo la cola la pone entre las patas, ¿no? Es una señal universal de miedo. Los humanos también tenemos eso con el coxis. Pero bueno, es una estrategia de liberación de coxis que ya en polaridad se hace, pero he incluido novedades y relaciones nuevas en ese sentido para que sea todavía más eficaz. Y voy a compartir una parte teórica y una parte práctica, ¿no? ¿Va a haber una demostración, entiendo, entonces? Sí, va a haber, como digo, la primera parte será explicar desde un punto de vista de polaridad cómo nos afecta el miedo, ¿no? De dónde viene ese miedo más reptiliano, más ancestral, básico, ¿no? Como luego podemos tener submiedos, digamos, podemos tener variantes a ciertas situaciones, pero la base, siguiendo la base es la misma para todo el mundo y cualquier tipo de situación y persona. Y por lo tanto es más fácil abordarlo que miles de miedos, ¿no? Entender un poco ese mecanismo energético, psicológico, fisiológico, y también cómo puede afectar a cada elemento, ¿no? De los 5 elementos, poder afectar el miedo, aunque parece que predomina un elemento en él o una combinación, ¿no? En el pentamiro se habla de que el miedo viene del espacio y la tierra, ¿sí? Pero aún así puede haber miedos en relación con el agua, con la tierra, con el fuego, y con las mismas cada elemento también nos puede dar una solución para enfrentarlo y gestionarlo. Vamos a hablar un poquito de ello. Y luego la parte práctica, que será una demostración de cómo trabajar en el cuerpo estas partes, estos contactos. Son contactos aparentemente sencillos, pero bueno, que la secuencia es lo importante, ¿no? Las relaciones, donde encontramos estos puntos de tensión instalados es la clave. De todas formas, esto que comentabas de la cola del animal, ¿no? A mí me parece ya muy gráfico, muy visual, y creo que será fácil, ¿no? De entender cómo se refleja este miedo en el cuerpo, en los elementos tal y como dices. Bueno, en polaridad lo tenemos hacía tiempo, ¿no? El trabajo del ganglion par, ¿no? Delante del coxis, es un trabajo del simpático, pero bueno, un poco conectado con eso precisamente, el trabajo de coxis con más relaciones, aparte de las que ya conocemos como esfenoides. Hay otras zonas que podemos relacionarlas y cómo evidenciar si hemos hecho un buen trabajo, ¿no? Bueno, el trabajo no es demasiado largo, o sea, es bastante sencillo, que podemos incorporar en cualquier trabajo, y llevo años y años haciéndolo con muy buenos resultados. Estupendo. Fernando, ¿por qué piensas que este tema que se ha elegido para las jornadas es tan importante y que pueda interesar no solo a los polaristas, porque está claro que estamos todos interesados, pero creo que es algo que puede interesar a cualquier terapeuta, ¿no? Aunque no sea... Bueno, yo creo que el miedo está de moda siempre, ¿no? Es algo que al ser humano le ha limitado siempre, porque es algo que va implícito, como sistema de defensa, por un lado, algo necesario, pero que a veces en la naturaleza vemos cualquier animal que pasa por esos momentos de miedo cuando está acechado, pero cuando deja de ser acechado, ese miedo desaparece. Sin embargo, el ser humano, por algún motivo, el miedo externo real aparece y reaccionamos igual que cualquier animal, pero por otro lado también ese miedo lo podemos tener en nuestra mente y perpetuarlo horas y horas, días, años, ¿no? Y ese ha condicionado siempre, ¿no? Ha condicionado y ha limitado nuestra mente. Al limitar nuestra mente, limita nuestras actuaciones. Limitamos nuestras actuaciones, bueno, la calidad de vida, el disfrutar la vida se va a limitar. Entonces, la idea es cómo ayudar a disfrutar más la vida gestionando mejor el miedo. No es que seamos un Juan sin miedo, ¿no? Sino que intentemos gestionarlo. Y en estos momentos que hemos venido de un momento de pandemia, un momento
de crear informaciones con mucha carga, ¿no? Y no todo el mundo ha sabido gestionar correctamente eso y hoy en día todavía seguimos pagando las secuelas y seguimos pagando secuelas a un nivel inconsciente que no sabemos todavía muy bien dónde van a parar. Ni en nosotros, ni en los adolescentes, ni en los niños, ¿no? Hay niños que han perdido su adolescencia en la pandemia. Hay personas que han perdido gente muy allegada. Todavía no se entiende muy bien qué ha ocurrido. O sea, todavía ese halo de miedo quizás en estos momentos está más agudo que en otros momentos. Y como tú bien dices, bueno, pues tenemos esos miedos reales y luego los que nos montamos en la cabeza y que pueden durar pues prácticamente toda la vida. Sí, que por otro lado es una oportunidad también, porque hay veces que cuando convives mucho tiempo con el miedo, te acostumbras a ese ritmo, no le das más importancia. Cuando de repente el síntoma se agudiza, ¿no? Se intensifica, a lo mejor le prestamos más atención. Luego, no tiene por qué ser algo negativo, ¿no? Esta situación, sino sacarle el provecho que tiene el exponer, ¿no? El aumentar una señal para prestar atención a esa señal, que quizás si no, no hubiéramos prestado atención. No presta atención. Fernando, entonces, volviendo a la pregunta anterior, ¿tú crees que bueno, este tema, las jornadas en general, puede interesar a gente que no sea terapeuta de polaridad o que Bueno, sea... sí, normalmente utilizamos un lenguaje, claro, muy dentro de la polaridad y que la gente que estudia polaridad lo entiende muy bien. Pero también utilizamos un lenguaje bastante universal, creo, ¿no? Que se puede entender fácilmente desde cualquier ángulo del área de la salud, ¿no? Y esa parte yo creo que sí es interesante. El aportarle nuestra visión a cualquier profesional de la salud es interesante. Luego, mi parte práctica, obviamente, quien sabe y está haciendo terapia de polaridad lo va a entender mucho mejor, incluso aunque esté en un básico, simplemente va a poder aplicar estas técnicas, ¿no? Y alguien que no ha hecho nunca polaridad, bueno, puede jugar con ello a ver qué ocurre. Quizás no tenga ese refinamiento en el toque, pero puede también intentar hacer. Al menos entender el concepto, ¿no? Y cómo afectar, y eso puede servir a más de una persona, aunque no sea terapeuta. Y entonces, Fernando, a toda esta gente que todavía está pensando, voy, no voy, eh, no sé qué hacer, ¿qué les dirías? Bueno, todo congreso de polaridad, yo he estado presente como ponente en los 9 congresos, disfrutando los 9 congresos y desde el principio esto es una oportunidad de concentrarnos, gente que hablamos un mismo lenguaje y que cuando estamos metidos en un curso, ¿no? Muchos de los alumnos están metidos en su dinámica, utilizamos un lenguaje muy propio de la polaridad, ciertas claves muy propias, ¿no? De esta técnica. El hecho de contactar con gente o irte con gente que tiene tu misma semántica, ¿no? Tus mismas claves, tu mismo lenguaje, es muy gratificante, ¿no? No es como que yo estoy loco en mi grupo, ¿no? Sino que esto es algo bastante más universal. Esto te abre bastante la visión sobre tu técnica, ¿no? Y sobre la polaridad. Y por otro lado, hace ya, bueno, pues 30 años que estamos en esto, así que es un momento de celebrarlo, reunirnos, ver gente de diferentes promociones, ¿no? Es un encuentro donde hay muchas horas por medio, aparte de las presentaciones, de contacto, convivencia. Tendremos una cena de gala también, donde el sábado podemos reunirnos y Así bueno, es. celebrar, ¿no? Celebrar la vida, celebrar lo que nos apasiona. Es una oportunidad que en general muchas de las disciplinas, las técnicas en general, ¿no? Tienen siempre sus homecoming, ¿no? Sus puntos de encuentro y es como recordar tus raíces de alguna forma. Que no somos muy buenos en eso. Aquí en España no somos muy de respetar, ¿no? Las raíces, respetar, no sé, desde dónde venimos y estas cosas, pero yo creo que sí es importante hacerlo. Animo a que todo el mundo que ha tocado algo de polaridad, incluso ha asistido como paciente, que pueda venir a seguir viendo el potencial que tiene la polaridad. Haremos una mesa redonda sobre la terapia de polaridad como por qué es una terapia de vanguardia, ¿no? Por qué el doctor Stone fue adelantado de su tiempo, ya en su época no se entendía, hoy todavía le entendemos hasta cierto punto y cómo realmente es algo que está por explotar, es un diamante todavía en bruto. O sea, a pesar de que llevamos ya muchos años con la polaridad, todavía es una herramienta
que es como un diamante en bruto que se puede seguir sacando mucho provecho, y que nos damos cuenta que muchas técnicas están al final haciendo referencia a lo que nosotros hace años y años que venimos trabajando, como si fueran novedad, y realmente sabemos que no es una novedad, ¿no? O sea, que así que animo a que la gente venga a seguir disfrutando y ampliando, ¿no?, esta técnica que es maravillosa. Por último, Fernando, hay algo que os estoy preguntando porque, bueno, para mí es una curiosidad personal, pero me consta que hay gente, ¿no?, que se pregunta, en tu caso, ¿cómo llegó a ti la terapia de polaridad? ¿O cómo llegaste tú a Eh, ella? pues en mí casi todo ha llegado por casualidad, ¿no? Es cierto que tenía bastante apertura a esa casualidad, pero la casualidad. Yo estaba, eh, pues, en el año, creo que año 90, una cosa así, estaba en un curso de kinesiología, y en el centro donde estaba, iban a impartir un introductorio de polaridad. Así que el director del centro me dijo, oye, mira, que voy a organizar un introductorio de terapia de polaridad, viene un americano, Jim Fail, y va a dar el introductorio. Y yo en ese momento había leído un libro de polaridad, el único que había de España, el de Maruti Seidman. Y de hecho ya había hecho cositas de este libro, había cosas de la pierna corta y que ya había aplicado, bueno, pues, sin saber nada de polaridad, claro, solo lo que ponía en el libro, y había funcionado la pierna corta y estas cosas ya, pues, digo, pues es interesante porque yo ya había leído un libro y cositas, y digo, yo creo que un fin de semana cogemos esto. Y me dice, yo creo que no, porque me enseñó los 2 tomos que había en esa época. Nada, es un tomo unificado, pero antes eran 2 tomitos. Y creo que no, porque empecé a ver allí un montón de gráficos de Doctor Stone, ¿no?, y cartas. Y dije, bueno, no sé, será para tanto. Hice el introductorio. Entonces, bueno, quería profundizar más, me impactó lo simple. Yo venía mucho de la parte más mecánica, ¿no?, más de lo osteopático, de lo manipulativo, y ver que con unos toquecitos tan simples se podía hacer tanto efecto sin sudar y sin esforzarte, me llamó la atención. Un poco incrédulo todavía, porque no podía creer que con algo tan poco, ¿no?, de tan poco esfuerzo podías crear ese efecto. Sin embargo, efectivamente lo había ese efecto. Hice el introductorio, y según fui haciendo el introductorio empecé a aplicar las técnicas del introductorio. Y ya en esa época tenía bastantes pacientes, trabajaba prácticamente de las 9 de la mañana hasta las 2 de la noche, de lunes a viernes, luego un fin de semana me seguía formando, ya tenía, bueno, podía hacer mucha práctica y evidenciar que lo que estaba aprendiendo efectivamente funcionaba muy bien, tanto que bueno, pues al final se me quedaba pequeño el introductorio, tuve que hacer el superior para seguir viendo, y cuando terminé ya el superior seguí esta dinámica y ya seguí, tanto que, bueno, pues al final me hice instructor después de los años, y aquí estamos, ¿no?, 30 años después.